Página 1378. Dice exactamente lo mismo, vemos en el texto que estamos leyendo. Aquí nos está diciendo que es una preparación para el zibuk, el acoplamiento, cuando llegue el momento de Gadlut, la grandeza, exactamente igual que cuando una persona ha estado encerrada en su casa durante 3 meses y ahora está en situación de recibir. Estos 3 meses son una preparación para el Gadlut, para el momento en que pueda ir a una fiesta y disfrutar. Ahora puede recibir en mayor grado. La diferencia es que ahora está parado en su propio poder y sobre su propio poder. Tercer párrafo. Y el hecho de que estas 10 sefirot de la luz reflejada sean llamadas las 5 geburot, las 5 fuerzas rigurosas, que son Hagat, Nehi, Gesed, Geburat, Tiferet, Nesat, Hod y Hod, y no en el nombre de Kahab, Keter, Jochma de Binah, y Tum, Tiferet y Malhut, como se mencionó anteriormente. Keter, Jochma, Binah, Tiferet, Malhut. Tiferet es Serampin. En el lugar del Serampin a menudo se utiliza Tiferet. Como se dijo anteriormente, el aspecto de esto se debe a que ellos solo atraen la Or Hasadin y por esto el Kahab es que desciende desde su posición superior y ahora son llamados Hagat y Tiferet y Malhut y son llamados Nestat y Hod. Parece complicado, pero se lo explicaré. Hemos dicho que las Sefirot se denominan Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut y a menudo a Serampin se la nombra por su cualidad más importante, que es la cualidad del Tiferet, el esplendor. ¿Por qué el esplendor? Porque Serampin tiene en sí dos cosas, un poco de Jochma y mucho de Hasadín, mucho de misericordia. Por este motivo es llamada Tiferet. Serampin tiene 6 sefirot, desde Gesed hasta Yesod. Keter, Jochma y Binah son la cabeza, el Rosh. La luz ingresa primero en la cabeza. Gesed, Geburat, Tiferet, Nesat y Hod y Yesod son el cuerpo, el torso, Tog. Entonces vemos que las 6 sefirot de Serampin también son consideradas 10 sefirot ellas mismas. Gesed, Geburah y Tiferet están en el cuerpo como Keter, Jochma y Binah cumplen la función, pero de la cabeza. Keter, Jochma y Binah. Gesed cumple el rol del Keter, del cuerpo. Geburah cumple el rol de la Jochma y Tiferet el papel de la Binah. Todo tiene una cabeza, un cuerpo y piernas, así como nosotros tenemos un cuerpo conformado por cabeza, torso y piernas. La misma construcción se encuentra aquí en lo espiritual. Nesat es Serampin y Hod es Malhut. Con Yesod es diferente, eventualmente desciende hasta Yesod y Yesod lo otorga a Malhut. Cuando hablamos del cuerpo, refiriéndonos a un objeto espiritual, observe que Gesed cumple el papel del Keter, tal como dijimos anteriormente. En el cuerpo, el torso, que no hay cabeza, pero como podemos ver en nosotros mismos, la cabeza tiene el efecto sobre el cuerpo y en el torso. Cuando sentimos dolor en el oído, lo sentimos en el cuerpo. Todo el cuerpo está conectado, pero la fuente está en la cabeza. Nos referimos a un especialista en otorrinolaringología. No hay ningún especialista en el cerebro que se ocupe del hígado. Aquí se puede ver lo mismo. Cuando hablamos de la cabeza nos referimos a la fuerza de la cabeza. Por ejemplo, la Jochma, que también contiene 5, se forma ella misma como Jochma. Desde arriba tiene Keter y Binah, Serampin y Malhut. Están revestidas en ella misma, como los otros órganos. Cada sefirá tiene 10 o 5. Keter tiene de sí Keter y Jochma está revestida en sí misma, pero no es la cualidad de la Jochma. A través del revestimiento, ella la convierte en su cualidad. Jochma atrae desde arriba al Keter y desde abajo atrae a Binah. Y esto conforma Binah de Jochma, porque todo se relaciona con lo demás. Sabemos que el pueblo judío se dispersó alrededor del mundo, por un lado porque habían pecado y por otro lado porque estaba en el plan de la creación. Porque los judíos tienen la calidad de la cabeza. La cabeza es superior que el cuerpo. Una cabeza no puede funcionar sin cuerpo. Y sin piernas, una persona es minusválida. Todo se conecta con el todo. Todo debe consistir en 10. También en el alma de cada ser humano. Pero en general hay algo por lo cual los judíos tenían que ser esparcidos alrededor del mundo. Es gracioso.
judíos de Rusia se trasladaron a América o a Francia y no comprendían el por qué hacían eso, y luego se establecieron en un lugar. También viajaron por Europa y tenían familia en América. Incluso yo me establecí en los Países Bajos, pero ¿qué significa esto? Cuando un judío hace su trabajo, atiende su destino, y eso no quiere decir que tenga que ir a Israel. Solo cuando haya llegado el tiempo del Mesías, la época del tercer templo, entonces todos los judíos llegarán a Israel para servir allí. Pero no es necesario hasta este momento. Así que cuando alguien va a Israel de un modo artificial, es posible que no actúe según el plan del Creador. Por supuesto, ser sionista es bello, pero el judío no está hecho para ser sionista o antisionista. El judío está hecho para corregirse y ayudar al mundo entero a llegar a realizarse. Cuando un judío permanece en los Países Bajos, por ejemplo, y no comprende el porqué, quiere decir... El judío es la cabeza y entonces se dirige al país en el que está la nación. Es como si las 70 naciones estuvieran dispersas en la gente de ese país. El creador lo envía a un país que está en concordancia con su propio carácter, con sus propias raíces. Por supuesto que un judío tiene sus propias raíces, raíces judías, pero debe ayudar a los otros pueblos de manera invisible, ayudar a estos pueblos a quitarse las clipot, las fuerzas impuras y a atraer las chispas superiores de la divinidad. Un judío viaja alrededor de todo el mundo y luego se queda en un país. Esto significa que es su función quedarse en ese país, trabajar en ese país y no alguna otra parte. En mi caso, por ejemplo, yo me siento en casa y en Rusia no tenía esa sensación, aunque hubiera nacido allí, pero en lo espiritual yo pertenezco aquí. Cuando llegué a Ámsterdam me sentí en casa. ¿Puede imaginarlo? Como raíces, hemos sido dispersos para atraer hacia arriba la divinidad de todas las otras naciones. Y esto no se debe a que seamos buenos, es la tarea de cada judío. Un judío llega al país en el que tiene que hacer su trabajo, llega a ese país porque es la cabeza para las almas de ese país en particular. Y ellas son el cuerpo, el torso. Y es importante que usted reciba de ellos el torso y las piernas, porque juntos conforman las 10 sefirot, la totalidad. Mi esposa me contó acerca de un rabí ortodoxo que fue llevado a Israel para ser enterrado envuelto en su chal del rezo, lo cual yo también quiero, no ser enterrado en un ataúd. En el Zohar está escrito que cuando un judío no es enterrado en Israel, su alma tiene que viajar desde el país en el que vivió a través de la tierra hasta encontrar su camino a Israel. Por supuesto que es bonito y útil ser enterrado en Israel, porque entonces no se tiene que hacer tanto problema, pero es muy egoísta. Si soy convocado como judío a trabajar aquí en los Países Bajos y he visto muchos países y solamente aquí me siento a gusto, entonces también quiero ser enterrado aquí, porque he trabajado en este país. Y después de la muerte de un cabalista, no significa que la gente haga una peregrinación como si ese fuera un lugar para rezar. El cuerpo muere, pero el alma de un judío que ha muerto asciende y suplica por ese país porque esa es su raíz. Entonces no debe de querer ser enterrado en Israel, porque tenga que hacer un largo camino. Su camino está aquí, aquí está su trabajo y aquí debe ser enterrado. Y luego suplica por esa nación, porque esas son sus 7 sefirot inferiores. Fin de la primera parte de la lección. En la cabeza siempre está el Keter, la Jomá y la Biná, y la boca es P. Siempre el primer lugar para recibir es la boca, y luego lo hace el cuerpo. También hay recepción en la cabeza, de tipo espiritual. También somos nutridos a través de nuestro pelo. Llega a nuestra frente y luego la luz puede ingresar. Tenemos 2 entradas en las orejas y en la nariz. El Zohar nos lo explicará por qué ciertos órganos son pares, un órgano izquierdo y otro derecho. Pero eso lo veremos después. Incluso en nuestra garganta tenemos 2 entradas, una para el aire y otra para la comida y la bebida. En el órgano reproductor del hombre hay 2 aberturas, una para el esperma, la derecha, la buena, y la abertura izquierda que es para la orina. La izquierda es el dinín, el juicio, el din, y cuando está en la parte correcta, eso es bueno.
La mayoría de los órganos están pareados, pero hay órganos que son únicos. Al principio la Nukba tenía solamente una sefirá, pero gradualmente se convirtieron en tres. La luz siempre quiere ingresar. La primera fase es construir un masaj. La segunda fase es reflejar. Luego ingresará en el cuerpo. El cuerpo es la luz más tosca y la reacción es preparar las entradas, así como el agua asciende a ambos lados. Entonces la luz podrá entrar, ser rodeada por las paredes de los kelim. Zibuk es la aproximación de la luz, el reflejo y luego el ingreso. Esto ocurrirá en el sitio del masaj. En el ros ocurrirá en el sitio del pe, la boca. Allí está el masaj. Exactamente del mismo modo recibimos la luz del Creador. De este modo podemos dejar ingresar a Hashem, que no hay otra forma, ninguna. Es una acción que es combinada. Fíjese en la Torá, que hace Abraham, negocia con Hashem. En el relato podemos leer que él sabía que Sodoma sería destruida, que no había masajín, plural de masaj, y otras relaciones, que no había contacto con el Creador, y preguntó, ¿y si hubiera allí 50 justos? ¿Qué significa 50? 50 son las 5 sefirot y cada una de ellas contiene 10, juntas hacen 50. Lo que Abraham quiso decir era, si hubiera allí alguien corregido, entonces tendría 50 justos, pero no había tal persona. Entonces preguntó, ¿y si fuera 45, la destruirías? No. Y si fuera finalmente dijo, ¿y si fueran 10? Y no habría ninguna otra persona con 10. Entonces esto resultó inútil, porque cuando no hay ni un solo escalón que pueda reflejar la luz, no vale ya la pena a los ojos del Eterno. La luz que ingresa en el Rosh es la luz de la Jochma. Jochma es la luz más delgada, se trata de ideas, y la cabeza puede dirigir. Pero para el cuerpo no hay comida, porque el cuerpo es rudimentario. El cuerpo, a Serampin, el torso, también le llega la luz del Hasadín, porque ha habido un masaj, la luz más densa, la luz que se engrosó. La cualidad principal de Serampin es el Hasadín, la misericordia, el otorgamiento, y debajo está la Malhut. Hay un acoplamiento que tiene lugar en la P, en la boca, porque se ha construido el masaj, y allí se verá reflejada la luz directa. Nukba construye en su cuerpo su propio masaj, las 5 hojas duras que no pueden reflejar que llegan de arriba. Por el momento pueden reflejar las denominadas 5 geburot. Todo el Zohar habla sobre esto. Cuando la primera recepción ha sido en el Ros, llega a Serampin. La luz directa, la luz próxima, llega al masaj, al receptor. La luz de Jochma es concretamente luz y tiene todo dentro de sí, y es superior que el Hasadín, que solo tiene el otorgamiento, el Hasadín. En relación con la Jochma, el Hasadín surge para la recepción. Del torso va hacia la Malhut, y ella ya ha construido el masaj. Las 5 hojas duras, la Malhut, las construyó. Se puede comparar esto con el hombre que está sentado en su casa durante 3 meses para construir la fuerza de resistir a la bebida, por ejemplo. Primero construye la fuerza para parar de beber alcohol. Encima construye 5 fuerzas, mientras no sabe lo que está haciendo. Y cuando siente que tiene la fuerza como para no ser adicto, significa que ya es fuerte, que ha desarrollado las 5 sefirot, pero respecto del licor, y esto también es ya una corrección. Por supuesto que nos referimos solo a su corrección, pero en lo espiritual. Estudiando Cábala, veremos que las cosas superfluas nos dejan solos. Cuando algo es demasiado, trae muerte. Cuando una persona tiene lujo, tiene que saber cómo manejarlo. Por supuesto que hay diferencia. Una persona tiene suficiente con un filete y otra necesita mayor cantidad. Necesita más poder, tiene un estómago más grande u ojos más grandes. Todos tenemos que tomar una decisión por nosotros mismos. Es posible ser multimillonario y sin embargo no tener nada superfluo. Cuando es un buen director, no es adicto al dinero y puede trabajar sobre su propia espiritualidad, entonces esto es bueno también. La luz del Hasadín ingresa en el cuerpo
en el Toj, como la luz directa, y quiere entrar a la Malhut. Ella no tiene aún la fuerza de reflejar la luz, la Malhut. El Zohar nos dice que solamente hay una Sefirá sobre el agua. En la Torá, entre la segunda y la tercera mención de Elohim, hay 5 palabras. La Torá nos dice que de acuerdo a las fuerzas que en la única Sefirá de la Nukba se habían construido fuerzas, las 5 hojas duras, estas son fuerzas pero para retener la luz. Los mundos espirituales están conformados de una manera que es diferente que nosotros. Queremos decir, no es cuestión, pero en lo espiritual esto es imposible. El Creador ha hecho imposible para nosotros recibir de forma egoísta. El sistema está hecho de modo tal que uno no puede recibir del sistema espiritual egoístamente. No hay ninguna recepción que supere los poderes que usted tenga. Cuando recibimos en forma egoísta, sentimos muerte, la sensación de una resaca. Todas las leyes en la Torá nos prohíben recibir en una forma egoísta durante estos 6000 años. Y no hay recepción egoísta en lo espiritual. No se puede. Toda la escalera espiritual de Jacob está construida de este modo. El árbol de la vida, si se aferra a ese árbol, usted conseguirá la vida. Cuando usted se aferra al árbol de la vida, verá que en las fuerzas no puede haber una recepción egoísta. Allí hay solamente recepción pero altruista, y de esta recepción no obtendrá resaca, será buena. Es lo mismo con la Nukba. Primero aparece Keter en la Nukba, y el Zohar nos dice que entra la segunda y la tercera mención del nombre Elohim. Los nombres rigurosos, Elohim con K es riguroso, porque aquí son construidas fuerzas rigurosas. Veremos qué nombre fue utilizado en la destrucción de Sodoma y en el diluvio de Noé. En Keter vemos las 5 hojas duras, el Masaj, porque no tiene la fuerza para reflejar la luz el Masaj. En el tercer párrafo, Hasulat nos dice, el hecho de que sea llamada Hagad, Gesed, Geburah y Tiferet, y no Kahab, Keter, Jochma y Binah, ¿qué quiere decirnos? La luz no proviene de la boca P, la cabeza, sino de Hasadín, de Serampin, que es el torso. Y allí están las 5 Hasadín. Hagad, Gesed, Geburah, Tiferet, coinciden con Kahab, Keter, Jochma y Binah. Netzach en el torso coincide con Serampín y Hod ya coincide con la Malhut. Cada unión espiritual tiene 5 sefirot. También vemos esto con el torso. En Serampín hay 5 sefirot también, pero no se denominan Kahab y Zon, sino 5 Hasadín. Es simple, pero me ha llevado varios años el comprenderlo. No hay ningún cabalista en el mundo que pueda explicar esto. Necesitamos tantas palabras. El Zohar no lo explica claramente. El asunto es que uno tiene que preguntar, que desear desde el interior y uno debe llorar por el conocimiento. No trate de entender con su cabeza. El conocimiento tiene que venir desde su interior. La mayoría de los rabís tienen todos sus conocimientos, pero en las cabezas. Conocimientos enormes, pero el Zohar no les habla como a mí. En Serampín hay 5 de Hasadín y en Jochma no se encuentra allí debido a que Serampín no tiene ya necesidad de Jochma. Jochma llega a la P, boca, y fue reflejada por el Masaj, y esta fuerza reflexiva se denomina Or de Din, de juicio. Luz del Din, Or Joser, reflejada, porque proviene de la creación, desde abajo. La de abajo que se refleja Joser es luz de Din. Todo lo que está debajo respecto a lo más alto es visto como creación y luz. Lo de abajo es creado y lo de arriba es luz. Lo que está debajo del Masaj siempre quiere recibir. Se hace receptivo. Entonces ingresa la Or de Jochma en la Or de Hasadín y juntas conforman 5 Hasadín. En Rosh solo está la Jochma, singular, pero en el torso, en Serampín, hay 5 y ahora son llamadas Hasadín. Estas fuerzas son 5, Hasadim. Ahora sabemos que las luces que llegan desde arriba a Nukba son 5 Hasadín, Hagad y Neji.
Yesod también pertenece a Serampin, pero es como si fuera un punto de toda la colección. Todas las fuerzas son recogidas en Yesod y Yesod las otorga a la Malhut. En cierto modo, Yesod es el marido de la Malhut. Primero el lirio tenía una sefirá, Keter, y entonces hay una protuberancia, la construcción de la fuerza resistente, el din, y esto se denomina 5 hojas duras. Cuando todo ha sido construido, ella tiene la fuerza de reflejar y no solo de resistir, y esto se denomina 5 geburot. El aspecto femenino es geburot y el aspecto masculino es hasadín. La cualidad de la Nukba es por lo tanto geburot. Serampin no necesita esto, solo tiene la fuerza de hasadín, de misericordia. Observe a un hombre, cuando no quiere ninguna responsabilidad, se siente miedo, desnudo, en posición del loto o a orillas del Ganges, del Nilo o del Tigris. No necesita una mujer ni a nadie. Pero el hombre solo es creado como Serampin, pero para darle a Nukba. Porque Nukba no tiene nada de sí misma y debe de recibir de Serampin. Su propia fuerza es Geburot, y el Creador quiso que existieran estas dos fuerzas. ¿Cómo puede llegar a ella la Geburot si no está en embrión en Serampin? Por supuesto, también se las puede encontrar en él. Los 5 Hasadín se encuentran en él, y cuando la Nukba hace en ella misma una reacción arriba a través de gran altura y dice: quiero tener esa vestimenta. Empieza a trabajar en la noche y le da su vestimenta. No la necesita para sí misma. Lo mismo sucede en lo espiritual. Tan pronto Nukba tiene la fuerza de reaccionar, Serampin se despierta. Es a través de la Geburot en ella que ésta hace entradas, y por ellas ingresa la luz del Hasadín, de su lado izquierdo, internamente. El lado izquierdo de Hasadín es como la Geburot, y ella llega hasta aquí para fortalecerla. Para ella es Hasadín, pero para Serampin es Geburot, porque Serampin tiene en su lado derecho Hasadín y en su lado izquierdo Geburot, respecto de sí misma. Respecto de Nukba es Hasadín, porque sus Geburot son las cualidades del Hasadín. Observe que un hombre tiene dentro de sí tanto el aspecto masculino como el femenino. El aspecto femenino del hombre es para la mujer el aspecto masculino. Para él es femenino, Geburot, y esto es lo que le da a él a ella, lo que le da él a ella. A través de sus 5 Geburot, ella hace 5 entradas en las cuales sus Geburot pueden ingresar. Estas son las 5 puertas antes del cielo. En el Salmo está escrito: abre tus puertas y deja entrar a Hasem. Esa es la fuerza de Serampin que ingresa en la Malhut. Y nosotros estamos debajo de la Malhut. Y cuando hacemos la misma acción que la Malhut, abriremos las puertas con nuestras oraciones. La persona con nuestras oraciones asciende a la Malhut. Somos los únicos que elevamos a Malhut y ella sube hacia Serampin. Y Serampin va hacia Binah y luego a Jogma para llegar finalmente al Ein Sof. La luz viene desde el Ein Sof y baja a través de todos los mundos a cada enlace de la creación que será completado. Y la persona que está aprendiendo a las 3 de la mañana lo completará todo. Fin de la lección 10. Badereg el Hasulán, el camino hacia la escalera. Lección 11. La Kabbalah es un estudio que no tiene nada que ver con nuestro intelecto de la vida mundanal. Entonces no trate de estudiar Kabbalah con su cabeza. Cuando estudia de esa forma, se cansa. Cuando estudia por la noche, usted se sobrepone a su cuerpo físico. Es imposible enriquecerse cuando uno está durmiendo, y esto también rige para lo espiritual. Cuando se queda en su cama durmiendo toda la noche, su cuerpo será el jefe, y todo lo que usted estudia permanecerá en el primer grado. El cuerpo representa el deseo de recibir. Sé que parece ilógico, pero usted tiene que salir a la batalla con su propio intelecto mundano si no quiere que su cuerpo reine sobre usted. Notará que no se cansa, porque el cansancio llega a través del intelecto. Su intelecto quiere mantenerse como jefe y no quiere rendirse a lo superior. Cuanto más se sobreponga usted a su cuerpo, que representa el deseo de recibir, menos poder consigue éste. Nunca
y quiero decir nunca, entre en discusión con su propio intelecto, que es la serpiente, porque siempre perderá la batalla. Adán también perdió la batalla, porque trató de razonarlo con su intelecto. En cada generación, intelecto e inteligencia, en cada generación, quien debate con su inteligencia e intelecto resultará el perdedor, aunque haya conquistado el mundo. Téngalo siempre presente. Su cuerpo lo consume y lo hace resignarse respecto de quién y de qué es usted. Pero ¿cuánto tiempo tiene usted en esta vida? El objetivo final en el estudio de la Kabbalah es Gadlut. Cuando usted empieza a estudiar Kabbalah, tiene que ser muy cauto, porque todavía no dispone de fuerza. Ha habido muchas cosas en su vida, pecados que comete y ha cometido, y eso no tiene nada de malo si empieza ahora a trabajar sobre usted mismo. En todo el universo y aquí en la Tierra no hay dos personas que necesiten la misma corrección. Cada uno tiene su paquete único y propio. Así que tenga cuidado. Usted hace cada vez menos, pero eso no lo conduce al objetivo final. Comienza a temer a Hashem, porque ese es un miedo que es constructivo. Comienza a temer a Hashem. Este miedo le dice, no reciba en forma egoísta. El objetivo final es que usted reciba la fuerza y la seguridad interior de que no hay nada ni nadie a quien deba temer. Usted recibe la totalidad con la vida eterna y nadie puede perturbar eso. Ese es el objetivo final de esto. Sobre esto tiene que trabajar, pero por favor, tenga cuidado. En lo espiritual no hay ninguna competencia. Si tiene competencia, quiere decir que no se está ocupando con lo espiritual. La única competencia es con usted mismo. ¿Cómo puede dar más? Todos aquí en este grupo trabajan individualmente. Todos trabajan sobre sí mismos. Y a través de esto nos ayudaremos entre nosotros. Página 3, Gimel, segunda columna, columna izquierda, último párrafo. En este párrafo estamos hablando acerca de las 5 hojas duras que rodean al lirio. 5 hojas duras. Ellas conforman el masaj, la fuerza que proporciona la resistencia, ya que la fuerza que refleja la luz no está presente aún, no la tiene. Reflejar quiere decir que usted tiene la fuerza como para dejar que algo le entre. Y esto es lo que está escrito, 5 portales y etcétera, la copa de la salvación, en el momento de Gadlut, la condición grande. Por lo tanto, 5 hojas duras se han convertido en 5 geburot. Entonces son consideradas como 5 portales, portales que están abiertos para recibir las 5 luces de la misericordia, de la luz directa. Entonces, por esta razón, son llamados las salvaciones. Luego, la Nukba es llamada. El nombre siempre es de acuerdo con las fuerzas, en lo espiritual y en la realidad verdadera, la copa de la salvación o la copa de la bendición. Porque debido a su poder, la Nukba se convierte ya en un Kli. A su poder. Siempre existe la intención de construir el Kli, porque solamente de este modo, se puede ingresar la luz. No piense si tuviera la luz, porque solo eso es posible cuando usted ya tiene un Kli. El Kli es lo más importante, que puede sujetar la bendición, que ella es la bendición, las 5 luces de la misericordia antes mencionadas. La bendición llega, pero no podemos sostenerla si no tenemos aún la copa para recibirla. Por favor, ténganlo en cuenta. Nunca piensen que lo espiritual es difícil. El conocimiento no es lo que importa. Le estoy hablando a su ser interior y su ser interior reacciona. El ser exterior quiere comprenderlo, pero con la inteligencia, y eso hace que se canse, mientras que la Kabbalah no cansa. Yo, por ejemplo, podría continuar toda la noche. Un sueño breve me es suficiente. Cuando usted necesita más conocimiento, está en el camino equivocado. Entonces se va a provocar usted mismo la muerte. Y la muerte es objetivo, pero del cuerpo,
El cuerpo quiere proporcionarle placer y recuerde eso. Esta es la batalla que el Creador ha destinado para nosotros y todos podemos vencerla. Estoy cansado, soy débil. Yo tengo menos fuerza que todos ustedes, pero mi deseo de vivir es enorme. La Kabbalah nos proporciona vida. Primero había mencionado las 5 hojas duras. Nukba tenía solamente una sefirá, Keter, arriba en Asilut, y 9 estaban caídas en Briá. El próximo estudio es: Nukba crece en fuerza y consigue ya 5 hojas duras. El masaj, la fuerza que se le proporciona la resistencia para retener la luz cuando ella no tiene la fuerza suficiente. Porque la luz solo puede ingresar cuando la luz es reflejada suficientemente. La fuerza de las 5 hojas duras aumenta y Nukba consigue la fuerza para reflejar esa luz que llega. La Or de Hasadín de Serampín. La llegada de la luz reflejada, ya que ella refleja la Or Hasadín, que está rodeada por las Geburot. Entra en el lado femenino de Serampín, que ella ha hecho crecer. Y esto se compara con los 5 portales. Cuando la Or del Din desciende, la Or del Hasadín asciende. La luz que entra, y de este modo se construyen los portales, a través de los cuales puede ingresar la luz. El Zohar trata de darnos la sensación de qué son los portales. Es la fuerza que tiene la Malhut cuando ella puede reflejar ya. En las 5 hojas duras solamente hay resistencia, hay fuerza en el masaj, pero no la suficiente como para reflejarla. En el lugar de la Or del Din, la luz de rigor, la luz reflejada, Or Joser, el Zohar está hablando acerca de estos 5 portales. Es exactamente lo mismo, pero de este modo trata de darnos ya una sensación de lo que estamos estudiando. El árbol de la vida del Ari cita al Zohar, pero solo usa el lenguaje directo de Cábala. 5 portales, porque ahora Nukba está en Gadlut, que es condición grande, y ahora puede ya reflejar la luz y permitirle ya entrar. Entonces existe la posibilidad de experimentar ya las 10 sefirot. Y en el Zohar esto es comparado con los 5 portales, la luz reflejada como 5 portales. Esto lo veremos nuevamente en el servicio del templo. Por supuesto, la gente piensa que se sacrifican animales, pero no es así, todo es espiritual. Pero si se sacrificaba un animal en el altar, ¿y qué clase de animal era ese? Es lo mismo que hacemos durante el estudio nocturno. Tenemos nuestro cuerpo en el altar, lo tendemos. Nos levantamos a la noche para estudiar, y esto puede verse como si lleváramos nuestro animal al templo y lo sacrificáramos, porque el animal en nosotros siempre quiere recibir, es decir, nuestro cuerpo, y eso es lo que usted colocó en el altar, Malhut. Por supuesto que el templo era también un lugar en Jerusalén. Directamente detrás del muro de los lamentos había un altar. Allí se realizaban todos los sacrificios, porque ese era el sitio en la tierra, también geográfico, que coincide con todo el sacrificio que fue, es y será traído para toda la humanidad, y no solamente para el pueblo judío. En el mundo inferior, el altar es la Nukba que está arriba en Asilut. Sus 9 sefirot inferiores solo pueden descender con esfuerzo sacrificándose. Cada vez que usted supera al deseo de recibir para usted mismo, es visto como un sacrificio. En el templo había 2 altares, uno para las cosas gruesas, para órganos especiales, y otro para las cosas delicadas. Ezequiel tuvo enormes profecías escritas acerca del tercer templo, y el Zohar nos la dirá paso a paso. Cuando los órganos de un animal fueron colocados en el altar y salpicados con vino, hierbas especiales y fórmulas especiales, tiene lugar una cremación en el nivel inferior. Entonces un fuego arrollador lo consume todo. Ellos sabían cómo hacer eso, pero por supuesto se producía por la devoción de las personas y no como reacción a esa carne.
Ellos sabían cómo entregarse completamente. Abrirse a uno mismo es entregarse. Y esto podemos verlo también en Nukba. Ella hizo abrir sus 5 partes de Orjoser luz reflejada. Primero tenía que ascender el humo desde abajo, antes de que apareciera un fuego desde arriba, Hasadin. La luz de Din, la fuerza pesada, hace portales por los cuales ingresa la luz de Hasadin, misericordia, y esto la hace dulce. Fragancias deliciosas para el gran hombre que es Serampín. El altar solo podemos encontrarlo aquí en la tierra, pero como fuerza coincide con la Nubá de Asilut. En Asilut podemos encontrar el sistema de control de Nukba y Serampín. En su condición grande, Nukba trae el din, juicio, rigor, superior, y a través de ello, ella es apropiada para permitir ya ingresar a Serampín. Ella ingresa a Serampín, la Or de Hasadín, de abajo arriba. Cuando había una ceremonia de sacrificio, toda la gente se arrodillaba, porque cada uno sentía la presencia divina. Con su intelecto mundano llegaban al templo, buscaban el perdón, la sensación interior de estar completos en Salem y experimentar la eternidad, y no solamente la miseria, el rigor. Está en nuestras manos recibir la fuerza positiva de la misericordia. Primero Serampín otorga 5 de Hasadim que ingresan por los portales de la Nukba, y luego llega al brillo de la Jogma sin Jogma. Nukba no puede tener placer. Lo mismo vale para nuestro mundo. El hombre tiene, por supuesto, un lado que es femenino y un lado que es masculino dentro de sí, y tiene que desarrollar la fuerza. Lo mismo la mujer, y juntos ellos dan, con misericordia, un poquito de Jogma. No su Jogma, sino la que proviene de la Biná. Solo la pasa. 5 portales. La cuarta oración. Portales que están abiertos para recibir 5 luces del Hasadín Serampín. Y toda la ceremonia del templo tenía que ver con la comunicación, la interacción entre el ser humano y el creador. En tanto, el creador en ese momento no es nada más que la fuerza de Serampín. Es para causarnos la reacción correcta e inevitable de que conseguiremos una respuesta y la salvación en cada situación. Todo el tiempo tenemos que vencer. No quiero generarle falsas esperanzas o que piense que puede llegar a través de trucos o de alguna otra cosa. Hace algunas semanas un periodista me llamó y me preguntó si quería dar una entrevista para una exhibición. Le dije que yo no doy entrevistas, pero algunos días después me llamó otra vez y le dije que se dirigiera a nuestro sitio web. Y otra vez me llamó, y me gusta cuando alguien es persuasivo. No le di una entrevista porque todo lo que quería saber lo podía encontrar en nuestro sitio, pero lo ayudé un poco. Me preguntó, ¿qué piensas sobre el caso de Israel? Hay un cabalista que se llevó una cantidad de dinero por curar a alguien de cáncer. ¿Cuál es su opinión? Yo no leo diarios, no me interesa. Lo que una persona hace en este mundo no me interesa. Le dije que esto no tenía nada que ver con la cábala. Depende de usted evitar el cáncer. Para todo usted tiene que hacer un cálculo. No es ojo por ojo, pero usted tiene que superarse a usted y a sí mismo. No funciona con ideas de esta época. Cuando alguien trabaja sobre sí mismo, hubo cabalistas que tuvieron enfermedades también. Es diferente. Hicieron eso como un sacrificio por otras personas. Una persona verdaderamente grande y recta puede querer sacrificarse por otra persona. Mire a nuestros santos. Siempre dicen, Ineini, aquí soy. Joseph también dijo, aquí estoy. ¿Por qué? Porque cuando alguien ha llegado a ese nivel, no puede negarse. ¿Qué es lo opuesto? A veces es mejor dar la vida que preguntarse constantemente qué clase de vida es esta. Pero usted tiene que trabajar lentamente. A través de la ceremonia del sacrificio, ellos llegaban a la condición de Gadlut. Las personas venían al templo y se sentían aliviados después de sentir la presencia divina. No tenemos que ir a ningún templo.
podemos experimentar esto más a menudo en nuestra pequeña habitación de nuestro apartamento. El sitio no es importante. Con la intención correcta es como si usted estuviera en el templo. Así como Nukba, usted ha abierto los portales a la Or-Joser, luz reflejada, y por eso la luz le puede ingresar. Todo está en nuestras manos, pero usted tiene que hacerlo. No todos tienen que seguir el estudio por la noche, pero es bueno superar su propia inteligencia y por lo menos una vez por semana tratar de levantarse y estudiar, y verá que le proporcionará la salvación. Primero la Nukba era solo una séfira rodeada por 5 fuerzas, que todavía no estaba despierta. Ahora comparamos a la Nukba con una copa y los 5 dedos con la Or-Joser. En la copa entra la luz del Hasadid. Todo llega desde Azilut, vía Yesod, de Serampin, va a Nukba. El Yesod de una persona entra en el órgano femenino. Cuando ella es capaz de recibir Gadlut, entonces puede pasarlo a todos los mundos, a Briá, a Yesirá, a Asia y a la persona que está viviendo allí. Todo el significado de esto es que va a la creación y la creación es el ser humano. Malhut recibe y ella nos da de lo que recibe. Por supuesto debe haber preguntas. Cuando todo está en Malhut, ¿cuándo todo está en Malhut para darnos? ¿Por qué no lo experimentamos? ¿Por qué no sentimos que ella nos está dando algo? Porque no tenemos las mismas cualidades aún que ella. Solamente queremos recibir de momento para nosotros mismos, y eso lo hace imposible. Esta es la ley. Ustedes pueden creerme o no. Cuando la recepción es para uno mismo, siempre está condenado al fracaso. Es como si usted tuviese un agujero. Toda la bendición le llega, pero se le va en el mismo momento y usted no ha sentido nada. Cuando Nukba es capaz de elevarse las 5 Geburot, los 5 dedos forman los 5 portales. Esto puede compararse con una copa sostenida por 5 dedos. Estos 5 dedos sujetan la copa, entonces puede haber ya recepción. A través de esta imagen se puede obtener una sensación acerca del todo. En el árbol de la vida está escrito en forma completamente diferente. Aprenderemos paso a paso. El árbol de la vida es mucho más elevado que el Zohar. El Zohar es como una transmisión entre lo más alto y lo más bajo, y el árbol de la vida es luz pura. El árbol de la vida también viene del Zohar. Le fue dado solo a Ari, desde lo alto. Él podía ver la luz, el sistema operativo, y extraerlo, mientras nosotros vemos en el Zohar todo tipo de cosas como el lirio y etc. Tenemos que trabajar. No hay nada gratuito en este mundo. La persona intelectual dice que es complicado. No quiere trabajar sobre sí misma. Prefiere tomarse una pastilla. He dejado de aconsejar a otras personas ya. Querían darme mucho shekel dinero si hacía que ocurrieran milagros. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la sabiduría de la Kabbalah. Está escrito, no está permitido ayudar a alguien que no vale la pena que lo ayuden. Cuando alguien tiene una forma equivocada de vivir y usted trata de ayudarlo y le dice 1, 2 y 3 veces, entonces ya, si no hace caso, tiene que dejarlo ir. Así puede experimentar la miseria y eso le va a ayudar más que decirle ven a mí, porque de este modo usted está corrompiendo el mundo. Cuando alguien quiere bendecirlo, en una iglesia o en una sinagoga, usted tiene que huir en ese momento. Todo es una ilusión y solamente lo va a debilitar. ¿Usted puede hacerle una confesión a alguien que, como usted está corregido? Usted solo puede confesarse al Creador directamente. Cuando usted hace esto, trata de ayudarlo a pesar de su oposición, está negando la conducción del Creador, entonces recibirá un castigo por su actitud errónea. Si usted cree que un amuleto o el agua puede ser sagrada, que puede ser de ayuda, está totalmente equivocado. Quiere decir que todavía es un niño. Inclusive, en Nukba,
uno puede crecer solamente de acuerdo con las fuerzas que pone. En cada nueva situación estamos bajo las espinas todos. No es difícil, pero usted tiene que aprender a renunciar a todo. Así es como tiene que ocuparse de usted mismo. Su intelecto lo cansa. Por supuesto que existe una limitación. Usted está dentro de su pellejo y eso lo hace sentirse a salvo. Trate de conquistar siempre su intelecto. Ese intelecto que tienes es su enemigo número uno. Es su enemigo porque el intelecto es difícil de vencer. En cuanto lo haya conquistado, lo ayudará. Su intelecto es un pequeño mecanismo que solo puede ayudarlo en esforzarse por lo superior y nada más. En esforzarse. Debido a que usted todavía tiene un defecto, el intelecto le gobierna. Tiene que compensar aquello de lo que usted carece. Usted no trabaja sobre sí mismo, no quiere ver la realidad y por lo tanto el intelecto se encarga del sistema. Por ejemplo, usted va a una fiesta con su esposa y ella está hablando con alguien y usted está bebiendo un trago detrás de otro hasta que se emborracha. ¿Y qué le dice su esposa? Que usted vaya en el asiento del acompañante, que ella conduce. Y eso es lo que usted está haciendo en la vida real también. Dejó que su lado femenino en usted, el intelecto que usted tiene, lo conduzca a usted. Muchos piensan que el intelecto, su propia inteligencia, está del lado masculino, pero están completamente equivocados. En sus deseos está su fuerza. Hay un 98% de nuestra fuerza y esta creatividad enorme la dejamos suelta. El intelecto es bueno solo para el 1 o el 2% y así nos va. Todos los artilugios en la actualidad, tales como móviles y cosas así del espacio, etcétera, son muy bonitos, pero solamente son buenos para ese 2% que usamos de inteligencia. Pero el 98% está disponible aún porque usted no quiere complicarse con lo eterno. Y ese 98 se consigue solo de lo eterno. Fin de la primera parte de la lección. Página 4, primera columna. Aquí vemos que el número de la Sefirot tiene dos aspectos. O el número es el 10, de los cuales 5 de ellos son principios, como se dijo anteriormente, o pueden estar en el número de 13, como 13 cualidades de la misericordia. Por supuesto, siempre 5 o 10, pero hay algo de 13 en ellas también, como las 13 cualidades de la misericordia. Y la diferencia entre ellas, entre el 10 y el 13, que el número 10 nos enseña sobre las Sefirot del Zon, Serampin y Nukba, que solo contienen la luz de Hasadín, misericordia. Y entonces hablamos de las 10 Sefirot. Todo es acerca del cómo y el qué, y no acerca del por qué. ¿Lo tienen presente? El número 13, atributos de misericordia, nos enseña acerca del Mohin. El Mohin es un tipo de luz dentro del Serampin y la Malhud. Cuando está más arriba, en Binah y Jobmah, hablamos de luz. Cuando está más abajo, en Serampin y Malhud, hablamos de Mohin. Moaj es cerebro. En el hombre el cerebro también es lo más alto. Todo proviene del cerebro, pero cómo lo usamos es otra historia. Cuando hablamos de 13, hablamos de Gadlut, con lo cual no solo se recibe Or Hasadim, sino también un destello de la Jokmah, y eso produce la totalidad. No solo misericordia o solo Jokmah, el lado izquierdo, no podemos experimentar la Jokmah pura. Cuando estamos haciendo la línea central y Zohar nos enseña cómo hacerlo, una chispa de Jokmah está en la Or de Hasadín, porque cuando llega a Serampin y la Nukba, entonces ya hay un brillo en ella. En lo más alto,
sea, Keter y Jochma, está la legítima Jochma, porque lo superior puede siempre comprender más. A un niño le hacemos una limosna con agua, no se la damos en una forma concentrada. Agua es misericordia. Nosotros como humanidad también tenemos que aprender a preferir un destello de Jochma antes que la Jochma pura, que ya que va a provocarnos una resaca a la Jochma pura. El sistema no está hecho para recibir una forma, que recibamos eso en forma pura. Aprenderemos de qué se trata cada cosa y luego sabremos cómo reaccionar. Ayer, durante la lección nocturna, estábamos hablando acerca de fue la tarde, fue la noche, un día. En esta oración está condensada toda la Cábala. La oscuridad es parte estructural de la luz. Ambas conforman un día. Esto tiene que aprenderlo la persona con el corazón. Todas las comprensiones son de esta manera. Primero hay oscuridad y luego llegará la luz. No tenga miedo de deprimirse. No se fugue hacia una de estas dos fuerzas. Solamente usted puede cambiarse a usted mismo. Con el brillo que hay en Jochma es que es recibido por Zon Serampin y Nukba. ¿Cómo se bebe en forma kosher, pura, o cómo se bebe en forma egoísta, tonta? Cuando llega a algún lugar, le dan whisky y galletas, por ejemplo. ¿Y cómo actúa usted? Si primero toma un whisky, está tomando Jochma pura, lo que le provoca resaca. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Primero tome algo como una galleta o dos y la empapa en el whisky antes de comerla. La comida llama a la bebida. La comida es como, aquí en la espiritualidad, Or de Hasadín, misericordia, luz de misericordia, y dentro de ella están las gotas de alcohol. La Or de Jochma, un destello de Jochma. Cuando usted bebe alcohol, bébalo durante la cena, cualquiera sea su cultura. Esto es acorde a las leyes del universo. Si usted actúa de otra manera, si toma primero el Or Joser y luego el Or de Hasadín, no es la forma correcta. Tienen que ir juntos siempre. Estamos hablando sobre principios y no sobre culturas. No tome la luz inmediatamente. Como el efecto secundario que es la bebida. Nukba solamente recibe un destello de la Jochma. Y nosotros como producto de Serampin y Nukba no somos capaces de recibir Jochma pura. Si lo hacemos de otra manera, entonces seguimos los pasos de Adán y de Caín y Abel, atrayendo la luz desde arriba hacia abajo. Esto solo puede suceder sin resaca, cuando usted está en la línea central, es decir, en el hasadín, en la galleta empapada en el alcohol. Cuando tiene más fuerza, puede empapar un poco más de la galleta. Comer es más elevado que beber, y entonces tenemos a Yain Mesameach, vino que causa alegría, a Yain Mesaker, el vino que emborracha. Cuando se está trabajando en lo espiritual, no es apropiado beber alcohol. Por supuesto que beber es algo social y placentero, pero en lo espiritual cada vez hay menor necesidad de alcohol. La necesidad de alcohol viene de todas las reacciones que son exageradas. Cuando uno no tiene control sobre una situación y quiere relajarse, bebe. Su cuerpo le dice, toma un trago, porque entonces se sentirá somnoliento y ya cansado. Y el propósito completo es que no sentimos ningún cansancio, que vencemos a nuestro cuerpo. Esto le es dado a cualquiera. Todo aquel que está aquí sentado tiene el potencial para liberarse del cansancio. Por supuesto que cuando uno tiene que hacer trabajo físico, luego tiene necesidad de un breve descanso. Pero cuando alguien sabe cómo hacer su trabajo... Había varios pintores de paredes trabajando, y uno de ellos, un muchacho joven, pintaba con mucha fuerza, como si estuviera peleando con una espada, fumando cigarrillos y gritando, mientras su colega mayor pintaba como si fuera Rembrandt. No se cansaba. Cuando usted se cansa, se da a sí mismo malos principios. Recuerde esto, el ser humano no está hecho para estar cansado. Cuando usted está trabajando en una fábrica, por supuesto, lo querrán explotar, pero no se permita
y no se apure. Cada vez que se apura, el mal principio tendrá influencia sobre usted, porque el ser humano no está hecho para estar cansado. A través de la Kabbalah comenzará a sentir la fuerza interior y eso hará que usted se canse menos. Cada vez podrá hacer más y recibirá mayor claridad. Y este es el tema acerca de los números, el 10 y el 13, que será explicado en Bemarot Hasulam. En la parte inferior de la próxima página comienza un comentario adicional del Baal Hasulam, denominado el Bemarot Hasulam, visión del Sulam. Allí nos enseñará los principios de la Cábala. Estos principios son los más elevados, más aún que la matemática y la física, incluso más elevados que lo que Einstein y otros premios Nobel usaron e investigaron hasta que llegue por fin la arribada del Mesías. Y al mismo tiempo esto es simple. ¿Cómo es posible esto? Para la Cábala, la mayoría de ustedes tiene una sensación. No hay nada para recordar en el Zohar. La tarea es hacerse uno mismo receptivo, y eso es todo. Y entonces ya nunca estará cansado. Esto es lo único que debe de recordar. Cuando esté cansado, le vendrán pensamientos de adulterio o deseos exagerados. ¿Usted es el que manda sobre todas estas ideas? Por supuesto que no. Ellas le vienen y van. La mayoría de ustedes las reconoce directamente. No las reprimen ni reaccionen a ellas. Entonces ya no se sentirán cansados. Es simple, pero tienen que tener cuidado. Paso a paso está conformándose en usted un sistema, y las 10 cualidades de la misericordia lo rodearán, y no permitirán que sea succionado. ¿Pero qué es succionar? Usted está mirando a través de la ventana, está en la boca y está abierta, y no puede dejar de mirar hacia afuera. O está mirando la televisión y algo le llama la atención. Sabe que todo lo que hay en la televisión es para atraparlo, completamente. Todo está dirigido a un punto, capturar su propia atención. Incluso cuando está caminando por la calle, siempre tiene que tener cuidado y ser consciente, no dejarse succionar. Todo esto depende de usted. Primera columna, segundo párrafo. Y el Zohar, nos dice que la copa de la bendición nos enseña acerca de la atracción de los 5 Hasadim dentro de las 5 Geburot de ella, de Nukba, como se mencionó aquí antes. En la clase anterior hemos dicho que la fuerza propia de la Nukba es de Geburot, o sea, de Din. Nukba tiene Din. Ese es el motivo, y esa es su fuerza, pero es el motivo por el cual ella tiene necesidad de Hasadín, de misericordia, porque tiene Din. Ella necesita a Serampin para endulzar su Geburot, su juicio. Eso hace soportable para ella recibir la luz. Y él dice, la copa de Brajá, las bendiciones, representa la copa con las bendiciones. Aquellos que vienen a la copa, al vino, nos otorga bendición, Hasadín, y eso nos da la Brajá. Esto no es todo. Es solo el primer paso de Gadlut, su condición grande. Ya está la recepción del Hasadín. Nukba ya tiene 5 hojas duras. Tienen la fuerza para reflejar la luz. Por eso todos quieren recibir bendiciones, lo cual quiere decir que uno no está en la miseria. Usted tiene la sensación desde arriba que sí hay un poco de socorro. Que tiene que estar en los 5 dedos. En el texto original, el mismo Zohar, y está escrito en negrita y continúa con la copa de la bendición del párrafo anterior. Cuando tengo una copa apoyada en mis 5 dedos son como Geburot, la reacción de la Nukba, y en la copa, que es la Nukba, entra la luz del Hasadín, de la misericordia, y eso se denomina la Brajá, la bendición. Se llama bendición porque